Amigos, en este video les voy a mostrar cómo hemos solucionado este problema en el Jeep. Y no solamente eso, también les explicaré qué necesitan, cómo se van a ahorrar un dinero haciendo esto. También les diré los problemas que hemos pasado para que tú no los cometas. Amigos, volvemos con el tema. Aquí los que han visto mi live se dieron cuenta que estamos desbalanceados. Déjenme explicarlo un poco para los que son nuevos en el canal. Y si eres nuevo, ve todos los videos que hemos hecho sobre Jeep, sobre 4x4, cómo resolver. Señores, recuerden que yo no soy un experto en esto, pero estoy acompañado de la mejor gente, las que sí saben. Conozco varios mecánicos, como ustedes saben. Tengo a mi amigo Waldi, a mi amigo Donald, que me dicen, mira Gerson, haz esto, haz aquello. Entonces en este video les voy a mostrar cómo vamos a resolver el tema del balanceo. Recuerden que estas llantas son nuevas, las que no el video anterior, ¿ok? Y anteriormente hemos tenido otras llantas que estaban aquí, que eran viejas. Las llantas ya fueron balanceadas. Yo pagué para que las balancearan, pero me están cobrando ahora al balanceo. Y yo pregunté por alineación, aunque no hace falta, $400. Bueno, cada quien cobra lo que quiere y ese es el trabajo de ellos. Yo lo respeto mucho, pero yo voy a aprender hoy con ustedes cómo vamos a hacer, basado en lo que me dijeron, basado en lo que me enseñaron, cómo podremos hacer para resolver el tema del balanceo. Estas son mis llantas, los Big Lock. Recuerden que los ajustamos aquí, le hemos dado 2 vueltas. Voy a seguir corriéndolo para poder terminar lo que es el balanceo. Pero primero voy a hacer esto que me explicaron. Ustedes ven eso ahí, miren eso. Esos son unos plomos que le ponen cuando vaya hasta otro, miren eso, cuando balancean las llantas. Hay muchas contradicciones, señores, con el tema de los Big Lock, que son estos carros, ¿verdad? Estas llantas, perdón. Estos rines, disculpen, estoy aquí, señores, estoy haciendo estos videos porque me encanta para ustedes mostrarles lo que pasa. La gente me escribe a mi correo, me escribe a mi Instagram, Gerson, me encantan los videos porque aprenden conmigo. Pero no se crean, no es fácil tampoco. Entonces vamos a retirar hoy todos los plomos, vamos a hacer esa prueba. En realidad es un experimento que voy a hacer. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta si funciona o no funciona. Esperemos que sí. Estamos tratando de ahorrarnos ese dinero, pero si no, zapatero sus zapatos. Yo siempre digo eso. Si no resulta, vamos a dejar que la gente que sabe haga su trabajo aquí, pero por ahora vamos a quitar los plomos. Acompáñenme a ver cómo se quita. No sé cómo se quita eso, nunca lo he hecho, pero yo sé que juntos lo vamos a hacer. Estamos aquí abajo, ¿verdad? Con esto cuento para hacer esto, destornillador y un martillo de goma. Señores, acabo de hacer algo y ya lo hice puramente para probar. Y miren esto, qué fácil. Es posible, señores, que haya otros plomos que se hayan caído ya, como este. Simplemente lo toqué y miren lo que tienen. Es una pega ahí, no voy a decir la palabra, pero una pega tonta. Mira, me parece para lo tanto que cobran por esto, señores, que es caro, que sea tan caro y le pongan una pega. Mira, vamos a quitar aquí lo que podamos y miren lo fácil. Quédense aquí conectados. Miren esto, lo estoy haciendo con ustedes para que ustedes aprendan conmigo. Y vamos a quitar este. Aquí tengo el destornillador. Está un poquito difícil aquí como estoy grabando, pero lo voy a hacer por ustedes. Miren eso. Miren eso. Miren, no es fácil grabar, darles el contenido que ustedes se merecen, pero yo lo hago con mucho cariño. Miren lo fácil que se quita eso. Vamos a ver, vamos a quitar todos los plomos de aquí. Miren eso. Quitamos esos plomos y vamos de nuevo a la calle. Vamos a ver cómo corre el carro después de los plomos. Disculpen si se mueve mucho la cámara, ¿verdad? Pero es que estoy grabando con una mano y con una mano estoy haciendo. Acaba de pasar algo que odio mucho cuando estoy haciendo mecánica. Como pueden ver, se me fue el destornillador para allá. Me le pusieron como 100 plomos. Diantre. Qué difícil me la pusiste, que dice el meme. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Está bien o está mal que la gente balancee las llantas de estos carros? Específicamente de los Big Lock. ¿Qué opinan ustedes? Mira, cada una son 10 onzas. Fueron 10 de aquí y de allá pusieron 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y por ahí hay una, mira, hay otra. Sí, 6 de aquel lado. 6 señores de allá y 10 de este lado. Vamos a agarrarla para que no quede por ahí tirado. Y vamos a probar el carro. Acompáñenme en esta aventura. 10 plomos de un lado, de 10 onzas, lado del driver, y 6 de este lado. No sé qué opinar todavía, no voy a opinar porque sigan viendo el video. No voy a opinar porque no quiero hablar mal de nadie. Cada quien tiene su manera de trabajar y la respeto. Pero la gente que me está asesorando
que son la gente que sabe también de 4x4 y no monta un aro de esto, montan 30, 20 al mes, montan muchos aros de esto, no, 20 no es nada, 20 son 5 carros, 50 llantas de estas montan al mes. Y dijeron que esto no se hace en estos carros porque es pérdida de dinero. Vamos a ver, oh, esto pesa, ejercicio, vamos, fácil, ya lo vieron, destornillador, señores. Cómprame otro, señores. Cuando ustedes hacen algo, no les pasa que se dan cuenta que les faltan muchas cosas. Mi esposa me dice, ¿hasta cuándo vas a seguir comprando herramientas? Yo le dije, hasta que tenga un taller. Y bueno, ya me apoya mucho, gracias a Dios. Miren esto es lo que vamos a usar. Esto es para eliminar, vamos para que la luz, para eliminar lo que son todas las cosas que se pegan, las gomas de los niños, cualquier cosa. Yo lo hice una vez con el sticker aquí atrás, ustedes vieron, patch, perdón, que tenemos aquí. Bueno, ahora tengo mi certificado de mecánico de YouTube. Bueno, amigos, voy a mover este carro, pues tengo visita en la casa. El Amborola no está, como lo vieron. Se los presté. Y fueron por una fiesta. Ahí yo cuando vean este video. Fueron por una fiesta y le quitaron el carro prestado a la mamá. Porque el Amborola ya muy viejito. Que ellos no saben. Este es un Lexus. Miren esto. Miren que bien ese carro. ¿Qué les parece esto? Esto es lo mismo, los que no saben, la Lexus, ¿verdad? Es lo mismo de la Toyota, pero de lujo. Además, comparten hasta muchas piezas también, la Toyota y la Lexus. Simplemente este es más de lujo. Pero señores, el Amborola es el guerrero de la casa. Aparte de la Jeepeta, recuerden que este es para aventura y el Amborola es para ir al trabajo. Y eso lo pierden. Bueno, vamos a mover ese carro, lo quitamos. Vamos a dar una vuelta, quédense conmigo para ver, nombre de Dios, que se nos haya dado. Miren esto. Vamos rapidito a mostrarle aquí, aprovechar que estoy aquí, señora, pero tengo un problema. Miren esto. Bueno, no lo voy a quitar porque este no es mi carro y no me gusta que me mueva mi asiento. Miren esto. Lexus. Veamos, se prende aquí. Le queda más super nice, digamos. Más de lujito. Bueno, yo soy amante de los carros grandes, a mí me gustan los carros como aquellos. De fuerza, pero también está bonito, miren esto. Esto es táctil aquí, se mueve ahí. Me llamó la atención. Súper bonito los asientos. Tiene un reloj aquí, algo que me parece algo súper, digamos, muy clásico. Esta creo que es la versión básica, no sé, yo no sé mucho de estos carros, porque yo sé que hay unos que tienen aquí un quemacoco. Vamos entonces, bueno, vamos para allá, vamos para el Jeep a mostrarle cómo funciona. Para atrás. Ay, ¿cómo salgo? ¿Será que esa cosa ha costado? Nada como el Amborola, papá. Les comento algo, esta es una galletita venezolana Susi, muy sabrosa para con café, de verdad súper rica. Recuerden que aquí somos cafeceros, también arreglamos carros, hacemos viajes, hacemos de todo, pero cafecero. Aquí vamos emocionados y esperanzados. Vamos y podemos correr un poquito. Vamos a llevarlo a una autopista por aquí cerca, a ver si podemos correr, porque recuerden que se me hace un poco difícil correr con este carro por aquí en las calles de Miami. Muchos policías y me ponen el tiquecito. Señores, primeras impresiones, está manejando muy bien. Miren eso que le vamos a mostrar aquí. Están los policías poniendo tickets. Por eso yo voy a 29, porque si paso a 35 me ponen una multa. Miren, ahí están. ¿Lo vieron? Cuidado, cuidado, se me van 300. En realidad no entiendo por qué estos carros que son así de velocidad, cuando ven un Jeep, o sea que se intimidan o qué. Este tipo me pasó corriendo por un lado y me hizo ¡guau, guau, guau! Señores, el poder es el poder. Ay Dios, ¿qué opinan ustedes? ¿Les pasa? Que pasan un carro de esos Mustang, no sé qué más por un lado y quieren hacerle ronronear. Uno mete cabra, que dicen los puertorriqueños. Ahora sí, viene la hora de la verdad, señores. Estoy muy emocionado, esperanzado. Espero que escuchen bien, hay mucha brisa. Pero quiero que tengan los vidrios abiertos para que ustedes vean bien y escuchen todo. Aquí vamos. Señores, vamos en 49 y miren eso. Les comento algo, aquí las calles de Estados Unidos, ¿verdad? Están, como quien dice, están así. Miren cómo están, dobladas. Eso lo hacen con una intención, que el agua corre hacia allá. Mucha gente me ha dicho
que la gente que sabe, y me lo dijo Orlando en el taller que visitamos, me decía, vieron ese video, vayan y véanlo, ellos alinean el carro con un ladito para allá, que caiga un poquito para acá, porque están así inclinadas. No sé si pueden ver. Bueno, vamos a correr, estamos hablando mucho. Veamos cuando llegamos a 60 por ahí. Veamos, señores. Estoy emocionado. Hey, se siente muy bien. ¡Ay! Sí, se siente muy bien. Veamos el 60, vamos a montarlo al 70, a ver, señores. Gracias a mis amigos mecánicos. Hicieron los comentarios en el video, en el live. Aquí vamos. A todos, gracias. Uf, estoy feliz, señores. Vamos a ver. No me tembló nada, señores, no me ha temblado nada. Ahora sí, la verdad, la autopista. Cuidado la policía, cuidado, señora. Aquí hay mucha policía en Estados Unidos. Respeten las normas. Yo acabo mi cinturón de seguridad y estoy manejando completamente seguro. Vamos, hoy es domingo, tenemos la carretera para nosotros. No puedo mirar mucho la velocidad, digamos ustedes, 56. Veamos, soltamos. No se va un poquito a la derecha, creo que sí tengo que alinear. Déjenme su comentario. Pero miren eso, señores. ¡Uy, Dios mío, qué belleza! ¡Mírenme la mano! ¡Mírenme la mano! Gracias a mis amigos mecánicos, a todo el público, los suscriptores, señores. Estoy muy feliz. Miren cómo corre eso, qué belleza, ¿ah? 70 millas por hora, mírenme el dedo, mírenme. Nada, ni una tembladera, señores, me acabo de salvar. 400 para Rodrigo y para Gui. Uf, estoy feliz. Vamos a correr un poquito más. Ah, esto es bello, señores. Está bello, señores, está bello. Estoy feliz, de verdad que sí. Gracias a Dios porque me rodeó de gente buena. Vamos a bajar aquí, en esta parte de autopista. Luisito, por favor. Aquí vamos, lo de cruce como debe ser, para que la gente sepa. Ahí vamos. Señores, de verdad que mucha gente, y ya les voy a decir qué pasa. Esperen, un momentito. Miren eso, un Lamborola, ese es el hermano del mío. El mío tiene el sticker de One Life. Si lo ven por ahí, salúdenme. Estoy demasiado feliz. Hemos hecho algo hoy para toda la comunidad, para todos ustedes. Disculpen. Ahí vamos, 57. Veamos, 62. Es algo raro, les voy a comentar. Que yo no estaba desalineado. No sé qué pasó. Vamos a cerrar los vidrios, ya va. Vamos a los vidrios más privados. Les voy a comentar algo, señores. No sé si ustedes... Cuando digo señores, es señores y señoras, todas. Vamos a decir, cambio esa muletilla. Tengo esa muletilla de señores. Miren, antes de verdad me pasó algo. Que no sé, está jalando un poco a la derecha. Está jalando, vamos a soltar. Que ve. Bueno, ahí está inclinado. Ustedes no pueden ver mucho, pero mira. Soltamos, ahí va bien. Pero él se va poco a poco para la derecha. Poco a poco. Ahí va, ¿no? Mira eso. Algo me pasó. ¿Qué opinan ustedes que pudo haber sido eso si mi carro no estaba desalineado? Cambié las llantas y ahora me jala para la derecha. Veamos aquí, ¿verdad? Le puse bastante, vamos a ver si pueden ver ahí. Está un poquito la luz ahí, creo que daña la cosa. 37, bueno, tiene 35 de un lado, mira, y 37 del otro. 37 y 35. Voy a acomodar la vez. Voy a poner 35. Yo siempre la manejo a 30, señores, de verdad, en la carretera. ¿Cuánto la ponen ustedes? Pero como no las quiero gastar tanto y voy a viajar ahorita, eso sí, yo siempre hago eso. Y eso lo aprendí de un amigo que ustedes también conocen, ¿verdad? Que está en Puerto Rico. Cuando él hace viajes largos, él la pone, me dijo, la pone bien alta para que las llantas... Recuerden que mientras las llantas tienen menos aire, más se adhieren, más se pegan a la carretera. Entonces si le sube el aire en carretera, va a correr un poquito más rápido y se van a desgastar menos. Porque la llanta no va a pegar casi. Desbalanceo, se fue, murió, se ha enterrado con los plomitos, señores, pero tengo este problema. Miren, ahí voy, solté, miren, se me va un poco a la derecha, ¿vieron? Concha, ¿qué puede ser eso? Vamos a ver si ponemos todas a 35, las que dan 35 para este viaje, y probamos a ver si eso está funcionando. Vuelvo y digo lo mismo que digo siempre, señores. Este no es un video para hacer quedar a nadie de los talleres, pero yo tengo amigos que tienen talleres y son excelentes profesionales. Y hay mucha gente que no puede hacer sus cosas.
Yo solamente estoy mostrando lo que yo puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer y las mando a hacer, como se lo dije en un principio del video. Yo iba a mandar la línea de esto, a balancear. La alineación está todavía ahí en veremos. Todavía me queda mañana, lunes, martes y miércoles. Aquí estamos, vamos ahorita a bajarle estas dos aquí, vamos a poner en 35. Estamos muy felices. Ha funcionado a la perfección lo que cuadramos, lo que hicimos, lo que preguntamos, lo que nos asesoraron la gente. De verdad que valió la pena todo lo que hemos hecho, valió la pena todo lo que han comentado ustedes. Estoy muy feliz. Espero les guste este video, más probitas más. Me preocupa la alineación. Voy a preguntarle a mi amigo a ver qué me dice, mi amigo Donald, mi amigo Wally, que son mecánicos que saben. Y los que saben, los que ven este video también que son mecánicos, comenten. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué puede ser eso? Algo le pasó al carro, ven acá, vamos a mostrarlo aquí. ¿Qué opinan, señores? Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué pudo haber pasado con mi Jeep? ¿Qué le pasó a mi Jeep? ¿Por qué se desalineó? Si él anteriormente no estaba desalineado. He visto que tiene el timón ahí medio torcido. Yo no se lo voy a acomodar. Ahí está, mira, está torcido. Está un poquito así. Pero déjenme saber ustedes qué opinan. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué se desalineó? Tengo esa duda, no sé. Porque soy un manita de contador. Pero aprendo muy rápido. Sí, soy una persona que me dedico y aprendo y me tomo las cosas. Hay otra cosa que mucha gente me dijo sobre el Jeep, y me lo dijeron mis amigos. Si no te funciona eso, ese es el segundo paso y se los voy a dejar saber a ustedes aquí para la gente que tenga carro así lo pueda hacer en su casa. Me dijeron, si no te funciona eso, quitarle los plomos, entonces la última opción, si te quieres ahorrar ese dinero, es cambiando las llantas de atrás, que si fueron balanceadas, ¿verdad? Y están balanceadas porque todavía están básicamente nuevas. Las de atrás, esta aquí, ponerla hacia adelante, poner esa hacia adelante y la de adelante ponerla atrás. Yo no quería hacer eso, les comento por qué. Porque son llantas nuevas. Yo lo que estoy haciendo es que estas llantas se puedan comer como están las otras igualitas. Déjenme ustedes saber qué les parece, si estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto. Y creo que me llevó la policía. Bien, estamos aquí grabando un video, esperemos que pase y ya nos vamos. ¿Qué opinan ustedes de eso, señores? Gracias a Dios estoy en un país donde hay mucha seguridad. Eso sí, aquí hay seguridad en todos lados. Se paga mucho, señores, en este país se paga por todo, impuestos demasiados, pero la seguridad funciona. Les voy a comentar por qué no hice eso, señores, porque estas llantas pesan demasiado. Cambiar estas llantas hacia atrás me iba a costar mucho, de verdad termino muy cansado, es la verdad. Porque tengo que levantar y poner y quitar yo solo. ¿Qué les pareció este video? No olviden suscribirse. ¡Wow! Me gustó. Logramos lo que estamos haciendo. Amigos, no olviden suscribirse, denle like a este video y bueno, yo lo hago por ustedes para que aprendan, les voy a dejar unas tomas del carro para que vean lo que tiene la suspensión, lo que tenemos adelante, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y nos vemos en el próximo video, los quiero mucho, de verdad que sí, los quiero mucho, todos los que ven este video. Mucha gente me escribe cosas bonitas, hay gente que escribe cosas feas, pero esa gente hay que dejarlos quietos para que ellos vivan su propia amargura. Nosotros vivimos felices. Bueno, y gracias a todos mis amigos mecánicos. Nos vemos en otro video, no olviden suscribirse. ¡Estamos felices! Hoy les voy a contar un secreto de mí, mucha gente no sabe. Me gusta bailar mucho. Sí, ¿sabes? Lo logramos. ¡Ah! ¡Logrado! Bueno.